Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 18, Mishpatim, significa sentencias. Está comprendida por Éxodo desde capítulo 21, versículo 1, a capítulo 24, versículo 18, y por la Haftará, Jeremías capítulo 33, versículos 25 a 26, y capítulo 34, versículos 8 al 22. El capítulo de Mishpatim nos enseña sobre las leyes de este mundo. Sabemos que cada una de las historias de la Torá revela un significado más profundo de lo que simplemente se lee y se observa. En el capítulo de Mishpatim vemos que hay leyes que gobiernan las interacciones entre las personas. Es más, todos y cada uno de nosotros tenemos una ley personal que gobierna nuestras interacciones con la luz del Creador. Bajo esta ley sabemos que hay una razón para todas las cosas. Esto nos ayuda a entender que todo lo que nos sucede en un momento dado es exactamente lo que debe sucedernos en ese momento. La luz del Creador es solo buena y, por lo tanto, solo puede hacer el bien. Aunque las razones no sean obvias para nosotros en ese momento, los acontecimientos de nuestra vida ocurren solo porque los merecemos y porque están diseñados para ayudarnos en nuestra transformación, una transformación que resulta en una conexión más cercana con la luz del Creador, que es solo buena. En lugar de enfrentarnos a cada situación aparentemente negativa con la pregunta ¿cómo puede Dios permitir que esto me suceda?, podemos intentar encontrar en esa circunstancia la lección que puede llevarnos a un nivel espiritual superior. En momentos de aflicción es muy difícil ver la razón de nuestras dificultades, pero siempre debemos encontrar la fuerza en nuestro interior para decir: por ahora aceptaré esta dificultad sin saber cuáles son sus razones, pero confiando en que Dios me la ha enviado por mi propio bien y que algún día lo entenderé totalmente. Aquí aprendemos que nuestro propósito en este mundo es aprender cómo conectarnos completamente con la santidad de Dios. Lamentablemente, nuestro deseo de recibir solo para uno mismo nos distrae de este objetivo. Pero en el mundo sin fin, el Creador dio a la vasija su luz, junto con la capacidad de ser uno con su luz. Así pues, todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad en nuestro interior. Rav Ashlag enseña que todos tenemos una naturaleza divina de arriba, pero en nuestro interior también hay un lado reactivo. Con solo resistir esta parte reactiva de nuestra naturaleza, podemos revelar la luz que hay en nuestro interior y ser como el Creador, la causa en lugar del efecto. Esto es lo que significa conectarnos con la santidad de Dios, conectarnos con la parte proactiva de nosotros mismos. Rav Ber explica esto con un ejemplo. IBM desarrolló una computadora que jugaba al ajedrez y que derrotó al campeón del mundo en su momento, Garry Kasparov, en 1997. Deep Blue, que así se llamaba, podía revisar 200 millones de movimientos de ajedrez en un segundo. Todo lo que se crea recibe su potencial de su creador. Así pues, se deduce que el creador debe poseer al menos la misma capacidad y habilidad que su creación. Sin embargo, los programadores de Deep Blue no podían ver los millones de movimientos que su creación podía ver. ¿Cómo puede ser que el efecto sea mayor que la causa? Tal como explica Rav Berg, la computadora funciona con lo que se llama un sistema numérico binario, un número de base 2 que representa valores numéricos utilizando dos símbolos, usualmente 0 y 1. Gracias a su sencilla implementación en los circuitos digitales electrónicos, el sistema binario se utiliza internamente en todas las computadoras modernas. El Rav explica que si la mente humana estuviera siempre en un estado similar,
funcionaría más rápido y mejor que cualquier computadora, puesto que siempre se encuentra en un estado de restricción, cambiando una y otra vez entre 0 y 1, pero cuando reaccionamos, Satán coloca una cortina sobre aproximadamente el 96% de nuestro cerebro, dejando en uso alrededor del 4% de nuestra capacidad cerebral. La plenitud en todo el sentido de la palabra depende de resistir el deseo de recibir solo para uno mismo, la fuerza que nos impide recibir todo lo que necesitamos en nuestra vida. Participar en esta lectura y conectar con la esencia del capítulo de Mishpatim nos da la fuerza para liberarnos de ese deseo. Al cesar de hacer aquellas cosas que limitan nuestro acceso a la inteligencia infinita de la fuerza de luz de Dios, somos capaces de permitir que entre más luz en nuestra conciencia. La resistencia nos permite un acceso sin restricciones a la luz. Dice Éxodo 22:24, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo. El precepto de prestar dinero se origina en ama a tu prójimo como a ti mismo. El Midrash dice que si prestamos y no cargamos ningún interés, es como si lleváramos a cabo todas las enseñanzas de la Torá. De este Midrash, Rab Haim Ben-Atar preguntó, ¿por qué está escrito como una pregunta utilizando la conjunción si y no afirmado con certeza? Cuando vemos a un hombre que tiene la bendición del dinero y la propiedad, de tal manera que su vida parece superabundante, podemos preguntarnos por qué él tiene tanto cuando otros no tienen nada. ¿Por qué merece más que lo que Jacob el patriarca pedía? Pan para comer y vestido para vestir. Génesis 28:20. La respuesta a esta pregunta se vislumbra aquí. Un hombre no recibe riqueza para poder sumirse en el placer y el derroche. Si tiene más de lo que necesita, entonces no pertenece en realidad a él. Le ha sido dado para que lo tenga en custodia y con la intención de que lo comparta con otras personas. Este es el motivo por el cual se dice, si ves que Dios te ha otorgado la bendición de tener más dinero del que necesitas para ti mismo, debes saber que no es lo que mereces, sino más bien lo que otra persona necesita. Se cuenta una historia en nombre de Hafetz Haim, que habla de un hombre rico cuyos hijos habían muerto. Sumido en su pena, fue a ver a un cabalista en busca de consejo e iluminación. El hombre sabio le dijo, crea una fundación caritativa. Quizá a través de tu generosidad hacia otras personas, Dios te dé más hijos. El hombre tomó su consejo al pie de la letra y prestó dinero a todas las personas necesitadas de la ciudad. Al cabo de los 3 años, le fue dado un hijo en el Shabbat de Mishpatim por toda la bondad y la generosidad que había otorgado a otras personas. El hombre continuó siendo generoso con los necesitados y a lo largo de los años tuvo más hijos, pero entonces se cansó. Fue a ver a su maestro y le preguntó si podía designar a otra persona para hacer su trabajo. El sabio escuchó y luego aceptó. Al día siguiente el hombre volvió a ver al maestro. Le dijo que algo terrible había sucedido. En medio de la noche, uno de sus hijos se había asfixiado hasta morir. Le pidió con todas sus fuerzas que le permitiera asumir la responsabilidad de dar caridad. Aquí vemos que al compartir podemos eliminar los juicios que se han decretado en contra nuestro. Sin embargo, si no compartimos, no tenemos ningún poder sobre los decretos que hemos causado en contra nuestra. El precepto de ama a tu prójimo no se refiere a una idea moral o a ser una persona agradable, sino más bien es una fórmula oculta para vivir una vida plena y libre de caos. Vivir plenamente según este ideal es lo que significa vivir toda la Torá. Esta historia nos muestra lo cortos de vista que podamos ser y lo rápido que olvidamos. El hombre rico sintió la necesidad de ser generoso mientras experimentó una carencia, pero cuando recibió la bendición de los hijos,
dejó de sentir el impulso de compartir. Esta Haftará de Mishpatim enfatiza el mismo mensaje. Jeremías les dijo a los israelitas de Jerusalén que si liberaban a todos sus esclavos, el rey de Babilonia no los destruiría. Y ciertamente, una vez fueron liberados los esclavos, el rey de Babilonia eligió en su lugar proclamar la guerra contra Egipto. Así pues, ¿qué hicieron los israelitas? Se llevaron de vuelta a sus esclavos. Así es como nos comportamos. Forma parte de nuestra naturaleza despertarnos solo cuando el filo de la cuchilla está perforando nuestra carne. Un minuto más tarde, no un año o un mes, ni siquiera una semana más tarde, cuando las cosas vuelven a estar bien, volvemos a nuestra antigua forma de actuar como si nada hubiera sucedido. La lección que extraemos de esto es que no tenemos el lujo de olvidar, porque somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de todo lo que nos ocurre a continuación. Sinopsis de Mishpatim. La palabra Mishpatim significa literalmente leyes y juicios. Este capítulo mira a las acciones y sus efectos en este mundo físico. El Zohar nos dice que este capítulo también se refiere al proceso de reencarnación y nos hace conscientes de que estas ideas no solo nos enseñan sobre la ley de causa y efecto en el mundo físico, sino también sobre el impacto de nuestras acciones en la dimensión espiritual. Dice el Zohar, Rab Shimon abrió con estas palabras: estas son las leyes que les propondrás. Éxodo 21:1. También en la traducción hebrea habla de juicios. Estas son las reglas relativas a la reencarnación, esto es, los juicios de las almas que reencarnan en este mundo para ser sentenciadas cada una de acuerdo con sus actos punibles. El Zohar Mishpatim 1:1. Primera Aliyá. Éxodo capítulo 21, versículos 1 al 19. Dice así: estas son las leyes que pondrás ante ellos. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas en el 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o a la jamba. Y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija como sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de balde sin dinero. El que golpea a alguno haciéndole morir, morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que secuestre a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si unos hombres riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar,
y hará que le curen. Comentarios. Éxodo capítulo 21, versículo 2 dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas en el 7º saldrá libre de balde. La esclavitud en su forma física literalmente existe hoy en día solo en algunos países. Sin embargo, la esclavitud de la conciencia, la esclavitud al caos, a nuestro ego, a nuestro estilo de vida, a nuestros miedos, a nuestro pensamiento limitado, existe en todos y cada uno de nosotros. Estamos esclavizados por todo aquello que evita el crecimiento y el cambio positivo. Esclavo varón es un código que trae conciencia a todo aquello que nos está impidiendo ser un canal de luz. El Zohar da una explicación más profunda. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Éxodo 21:2. Rab Shimon les dijo: amigos, ha llegado el tiempo de revelar algunos misterios ocultos relativos a la encarnación. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Significa que el alma necesita encarnarse, ya sea por nuestros pecados o porque no ha cumplido totalmente con la Torá y los preceptos durante su vida. Está forzada a regresar a este mundo y vestirse con un cuerpo, esto es, nacer de nuevo y finalizar lo que se impuso en esta durante los 70 años de vida en este mundo. El Zohar Mishpatim 1:2. Éxodo capítulo 21, versículo 7 dice: y cuando alguno vendiere su hija como sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Este versículo se refiere a la esclava hembra. A diferencia de la energía masculina de canalizar luz, la energía femenina es de recibir. Este verso hace referencia a la naturaleza de la vasija. Esclava hembra es un código para el estado mental que bloquea nuestra recepción de luz. Una vasija pequeña está satisfecha y no desea nada más. Sin embargo, nuestro deseo de más luz nos permite recibir más del Creador. Para esto necesitamos una vasija grande. Si no deseamos crecer, entonces somos esclavos de la autocomplacencia. Debemos siempre querer más de la vida, pero también debemos asegurarnos de que nuestra vasija es suficientemente grande y fuerte para recibir más. Este verso nos ayuda a eliminar las limitaciones de nuestros deseos para poder expandir nuestra vasija y recibir luz infinita. Rab Brandwin escribe: en relación a las vasijas y las luces, estas son dos materias distintas y una no puede interferir nunca con las fronteras de la otra. Es como el alma y el cuerpo, donde el alma es la luz y el cuerpo es la vasija. El deseo es el nombre que se le da a la vasija y no a la luz, sea el deseo de compartir, que es la vasija para compartir, o el deseo de recibir, que es la vasija para recibir. Y está prohibido mencionar la luz sin miedo y jugar con la luz y determinar que la esencia de la luz expansiva es ser un deseo de compartir. Cartas de Rab Brandwin. Éxodo capítulo 21, versículo 12, dice: el que golpee a alguno haciéndole morir, morirá. Esta sección habla sobre matar a alguien accidentalmente, pero según el Zohar, no hay accidentes. Una persona que muere aparentemente por accidente fue un asesino en una vida pasada. Somos responsables de todas nuestras acciones, incluso aquellas de encarnaciones pasadas. Cada acción tiene una consecuencia que trasciende el espacio y el tiempo. El Ari habla sobre este concepto. Examinemos ahora el tema de los preceptos negativos. Hay preceptos negativos que el simple arrepentimiento y Yom Kippur pueden redimir, mientras que otros requieren sufrimiento además de redención.
pero también hay transgresiones serias, como aquellas por las que un alma se desconecta de la luz y aquellas que garantizan las 4 formas de castigo capital, el tipo de pecados que son redimidos hasta la muerte. Tienen diferentes categorías. Hay el tipo de transgresión que causa que el cuerpo se desintegre para que no pueda elevarse en la resurrección de los muertos, referido por los sabios como aquellos que no tienen participación en el mundo por venir, los apóstatas y los herejes, y así sucesivamente. Un alma así encarnará para corregir el pecado, mientras que el primer cuerpo se desintegra y perece. Si no pertenece a esta categoría, entonces el primer cuerpo no se pierde, pero aún así el alma se encarna en otro cuerpo, unida por una chispa de la raíz que entró en él. El alma encarnada que se está corrigiendo se considera un huésped más que el propietario. Escritos de Larí, Puerta de la Reencarnación, 11ª introducción, número 19. Éxodo capítulo 21, versículo 15, dice: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Este verso describe a una persona que físicamente pega a sus padres. Nuestros padres son la semilla que nos trajo a este mundo y debemos tener una apreciación por ellos, independientemente de cuál sea nuestra historia y del tipo de personas que puedan ser. No es necesario que tengamos una relación perfecta con ellos, pero al menos debemos estar en paz con ellos y mostrarles nuestro respeto por habernos creado. Éxodo capítulo 21, versículo 16 dice: asimismo, el que secuestre a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Raptar a una persona no es la única forma de secuestro. Cada vez que tomamos el mando o intentamos controlar la vida de otra persona, estamos tomando un rehén. Debemos recordar siempre que las historias de la Torá requieren más que una interpretación literal. El Zohar nos enseña que siempre hay una lección más amplia para aprender. Éxodo capítulo 21, versículo 17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Extrañamente, a menudo causamos dolor a aquellos que nos han dado más de lo que merecemos. Este concepto describe el principio cabalístico del pan de la vergüenza. Reencarnamos para corregir el pan de la vergüenza. La plenitud y la vergüenza no pueden coexistir, por lo tanto, no podemos alcanzar la felicidad completa. Nuestro derecho de nacimiento, si estamos experimentando o hemos causado vergüenza a otra persona. Hay muchas personas en nuestra vida por las que sentimos odio, a pesar de, o quizá debido a, el hecho de que han hecho algo bueno por nosotros. Esta lectura nos ayuda a equilibrar esta condición para que sepamos cuándo recibir pero sin ser codiciosos y cuándo compartir sin ser permisivos. Éxodo capítulo 21, versículo 18 dice así: además, si unos hombres riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere pero cayere en cama. Aquí se trata el odio sin motivo. Al hablar sobre personas que físicamente se golpean entre ellas, esta sección revela que todo el caos de este mundo empieza con personas que sienten odio entre ellas. El Zohar muestra cómo el odio ha existido desde los albores de la humanidad. Rab Loites Josá abrió con: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Ha habido mucho odio desde que se creó el mundo, desde el tiempo en que se maldijo debido al señuelo de la serpiente. Él, la serpiente, fue expulsado, lejos de la puerta del rey, y siempre se cuela entre los cercos del mundo.
En otras palabras, encontrando una brecha en esos cercos o restricciones de la Torá. Para todos aquellos que pasan por encima de esos cercos con sus talones, significa que no toman precauciones con ellos. La serpiente les morderá. El Zohar, Elijá 13. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.